Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Este es Monitor de Negocios, un servidor, Efraín Flores, a nombre de todo el equipo que hace posible este su programa Monitor de Negocios. Les da la más cordial de las bienvenidas aquí en Efecto Noticias. Vamos a comenzar con nuestra información del día de hoy, que es mucha, y ya saben que el tiempo es cruel en los medios electrónicos. Lo bueno y lo malo es la sección, pero hoy vamos a hablar de lo malo y lo peor. En lo malo, fíjese usted que el mercado bursátil estadounidense tuvo un problemón hoy. Se cayó, se quedó fuera el Nasdaq, reanudó operaciones después de mucho tiempo. Estuvo fuera realmente desde las 12 del día 12:20 hasta las 3 de la tarde. Luego de este tiempo de suspensión, debido a una falla técnica que causó problemas en la distribución de los precios de las acciones. Las acciones estadounidenses seguían en alza cerca del cierre de la sesión, luego de la suspensión. El promedio Dow Jones subió 72 puntos, más de 72, casi 73 puntos, o un 0.5% a 14.970 unidades, mientras que el Standard & Poor's ganaba, el 500 ganaba 14,5 puntos, o un 0.9% a 1.657. Esto, fíjese lo que dice el Wall Street Journal. Los inversionistas del mercado de capitales de Estados Unidos se han acostumbrado a los apagones técnicos que interrumpen a los mercados, lo que es sintomático de estas anomalías en la época en la que vivimos. Son anomalías que cada vez son más frecuentes, muy difíciles de prever. Ha ocurrido también, por supuesto, esto en la Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, como se da cuenta, no es problema de la Bolsa Mexicana de Valores que tengan de vez en cuando suspensión de operaciones. Es un problema a nivel mundial, global, el que dependemos drástica, terriblemente de la electricidad y, por supuesto, de la tecnología. Y una caída tecnológica, a ver quién la puede realmente prever. Esa es la mala, ¿eh? Ahora, la peor aquí en México, la generación de cerca de 200,000 puestos de trabajo en un primer análisis por parte de la Secretaría del Trabajo, pues dice que están ahorita comprometidos debido a la caída que tuvo la economía durante el primer semestre del año. Dice la dependencia que la reducción en el pronóstico de generación de fuentes de trabajo para 2013 se amortiguará con programas de empleos temporales que se van a realizar en conjunto con las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, del Medio Ambiente, de Recursos Naturales y de Desarrollo Social. Entre que sean peras y son manzanas, 200,000 personas son lo que calculan que están comprometidas, van a quedar fuera de empleo precisamente por esta contracción tremendamente fuerte que tuvo la economía durante el primer semestre del año. Tuvimos la oportunidad en otro tema tuvimos la oportunidad de platicar con el maestro Rafael Ramírez de Alba. Él es director del Executive MBA del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Esto es lo que nos dijo. Rafael Ramírez de Alba es director de la maestría ejecutiva, de la maestría del MBA ejecutivo del IPADE, del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, y nos da muchísimo gusto tenerlo el día de hoy con nosotros aquí en Monitor de Negocios. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Fred. Muy bien. Encantado de estar contigo y con tu auditorio. Vaya que tenías tiempo de no venir, pero platícanos ahora, sorpresas hay para el cierre del primer semestre y las sorpresas que nos podemos esperar hacia el segundo semestre en cuanto a ingresos y expectativas de crecimiento de nuestro país. Es correcto, Efren. Acabamos de tener algunas cifras económicas del segundo trimestre del año de parte de la Secretaría de Hacienda, recordando que no son las cifras oficiales, porque las cifras oficiales, como bien sabes, las da el INEGI y eso va a ser el 20 de agosto, pero ya tenemos los primeros indicadores. La Secretaría de Hacienda nos dice que ellos estiman que el crecimiento de México en el segundo trimestre del año fue de 2.5%. Abril, junio, ¿eh? Abril, junio, exactamente. Lo cual hay que comparar con el primer trimestre, que traíamos un crecimiento del 0.8%. Entonces, buenísimo la reacción. Parecería que es muy buena, parecería que es un cambio muy importante. Pero... Sin embargo, hay que tomar en cuenta varias cosas. En primer lugar, el efecto estacional. Es decir, hay que ver dónde cae este año, Semana Santa, Semana de Pascua y tal. Eso tiene un efecto importante. Entonces, en el momento en que quitas esos efectos y los haces un poco más comparables, vemos que el salto realmente no fue tan importante. ¿Cuánto sería entonces, digamos, quitando los estacionales, cuánto
¿cuánto calculas tú que sería? ¿También punto y algo? No, yo creo que estamos hablando de arriba del 1.5, pero pasa lo mismo cuando tomábamos el del primer trimestre, pues realmente no es 0.8, sino que está más cercano al 1.2, 1.3. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en resumen? Que el primer semestre del año, la economía mexicana creció nada más 1.6%. Todo ese primer semestre. Todo el primer semestre. 1.6%. Ahora, vamos a hablar también estacionalmente en términos sexenales. Cada sexenio es lo mismo. Entra un nuevo presidente y evidentemente viene un detente del gasto público. Y eso frena toda la economía. ¿Cómo nos compararíamos con los últimos 3, 4 sexenios? Fíjate que me parece que, aunque sí está viéndose ese efecto, es decir, probablemente estamos por abajo de lo que estaríamos esperando de lo que se dio en otros sexenios, no es el único efecto, porque hay que recordar que el año pasado crecimos casi al 4%, 3.9%. Muy fuerte. ¿no? Un crecimiento muy importante. Pero ¿qué es lo que hemos visto? Una tendencia de desaceleración. ¿Okay? Entonces, ¿Pero es desaceleración por la economía o por el gasto público? Yo creo que tiene muchos factores. La mayoría, muchos de los analistas se van por el tema del gasto público, sí, que algo influye, por supuesto, pero no somos una economía que dependa tanto del gasto público como dependíamos hace 20 años. Yo creo que hay otros factores que hay que tomar en cuenta y hay dos que se mencionan que son importantes. El primero es por el lado interno. Hay ciertos cambios en la industria de la construcción que tienen que ver con las nuevas políticas de vivienda que están teniendo un efecto. Eso está teniendo un efecto importante. Pues ven nada más las acciones de las constructoras de las vivienderas, así están tronadísimas, así o sea, por no llamarles algunas quebradas. Así es. Y entonces lo que estamos viendo es una recomposición, es decir, ese crecimiento que tenía la construcción no era sostenible, porque se basaba en unos desarrollos horizontales a 2, 3, 4 horas de las ciudades, donde la gente los compraba, pero después de un rato decía, yo aquí no quiero vivir. La política del gobierno en cuestión de vivienda dice, vamos a dejar de apoyar este tipo de iniciativas y vámonos más por vivienda vertical. Es por eso, fundamentalmente, estrategia, digamos, de inteligencia en la construcción. ¿Así le llamarías tú? O más que nada porque no hay dinero, se contrajo el gasto en construcción. No, más bien es un cambio de estrategia. ¿Es inteligencia? Es un cambio de inteligencia, sí, por supuesto. Es decir, nos hemos dado cuenta como país, como autoridades, que no es sostenible ese tipo de crecimiento, que así no funciona. Y las empresas constructoras de viviendas se habían apalancado de una manera muy importante para hacer estos desarrollos. Entonces, en el momento en que viene el cambio, pues hay que hacer un ajuste. Y el tercer factor que no hay que perder de vista es el mercado externo. El mercado externo, como lo has platicado con muchos de tus invitados y seguramente las personas que nos están viendo lo saben, pues la economía mundial no acaba de despegar. La economía europea tampoco. La estadounidense tampoco. Acaban de salir las cifras del PIB del segundo trimestre de Estados Unidos. Estamos hablando de un 1.7. Pero para Estados Unidos no es lo mismo. No es lo mismo comparar un 1.7% de PIB en México que en Estados Unidos. Sí. El empujón es mucho más fuerte en Estados Unidos de un 1.7%, ¿no? La base es más grande. Claro. La base es mucho más grande. Pero ojo, si tú haces un análisis histórico, en el momento en que la economía americana ha entrado en recesión y luego sale, porque pues inevitablemente el ciclo se compensa, los crecimientos que se observan en esta parte del ciclo, para compensar lo que se perdió antes, deberíamos andar alrededor del 4%. Esa sería la norma histórica. Estamos muy por debajo de la norma histórica de recuperación de una recesión en Estados Unidos. ¿Y 4% en Estados Unidos? En Estados Unidos, así es. Para la recuperación. Para la recuperación. ¿De crecimiento en el Producto Interno Bruto? Así es, que no se sostiene. 4% que luego se vuelve, que regresa a la media. Al 2,5. Que regresa a la media, que es el 2,5, más o menos. Pero es que acuérdate que traías una caída antes. Y con ese 4% nos levanta a nosotros al 5%. Así es, así es. Y como eso no está sucediendo, nosotros no tenemos ese impulso. Y por otro lado, fíjate, otro tema interesante, la manufactura en Estados Unidos se está recuperando. Eso es una buena noticia para nosotros. Sí. El índice de manufacturas en Estados Unidos está por encima del 50%, significa que está aumentando, está alrededor del 54%, la última medida. Sí. Eso es bueno, pero hay que tener cuidado con la composición de esa manufactura, porque parece ser que los sectores que se están recuperando no son los que están tan ligados con México. Entonces eso nos puede estar pegando. Entonces es un foco amarillo. Salvo industria automotriz que se está recuperando. La industria automotriz está recuperando muy bien. Las exportaciones de autopartes y automóviles a Estados Unidos están muy bien, más no hacia el resto del mundo. Rafael, pues ojalá sigamos hablando de estos temas que son apasionantes. Como se da cuenta, la economía, las finanzas son apasionantes, pero tenemos que tratar
los comunicadores, de transmitirles a ustedes la energía, la belleza que trae consigo el tema económico financiero. Muchas gracias, Rafael Ramírez de Alba, maestro Rafael Ramírez de Alba, director del Executive MBA del IPADE, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, por haber estado aquí en Monitor de Negocios. Muchas gracias a ti, Efraín, encantado. Gracias. Gracias. Les comento que Aeroméxico presentó el nuevo avión Boeing 787 Dreamliner en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este avión tuvo como presupuesto aproximadamente $60 millones, cuenta con tecnología aerodinámica y está hecho a base de fibra de carbono. Otro de los puntos que lo hace llamativo es que proporciona 8% más de oxígeno, puede volar a mayor altura y así evitar corrientes de aire y disminuir las turbulencias. Con este avión, Aeroméxico se suma a una nueva ola de tecnología y se convierte en la segunda aerolínea en el continente en operar vuelos con el 787 hacia Tokio a partir del próximo 14 de octubre. Es la información hasta el momento. Regresamos contigo, Efraín. Bueno, eso del oxígeno está buenísimo también, ¿no? Que tiene más oxígeno para todos los pasajeros. Buenísimo, ¿no? Así es que ya sabe usted con la nueva tecnología de Aeroméxico. Muchas gracias, Yamile. Gracias a ustedes, amigos, por haber estado aquí con nosotros en Monitor de Negocios. Gracias a todo el equipo. Mañana en punto de las 7:45, de nueva cuenta, aquí por Efecto Noticias, con más Monitor de Negocios. Hasta entonces, gracias. Muy buenas noches.